Hola amigos de Cisne México, buenas noches. Estamos haciendo este en vivo, este Instagram Live, que lo hemos estado haciendo frecuentemente cada que se nos acaba el año. Algún año hablamos de lo que pasaba en diciembre, que si los diciembres no siempre son para festejar y para pasársela bien, sobre qué va pasando con la evolución de las depresiones con el tiempo. Nos hemos estado acostumbrando a que nos hablen de sus dudas y las vamos trabajando y las vamos acumulando. Este año fue un año muy intenso de temas que estuvimos sacando, respondiendo. Se lanzó el podcast Mente al Cuadrado, que ya conocen ustedes por ahí. Y un poco en la dinámica, ahora que planeábamos qué íbamos a hacer en este último en vivo del año, discutíamos acerca de la dinámica de los podcasts y del último capítulo, que seguro, sirve que les recuerdo que vayan a las plataformas de podcast, al YouTube de Cisne México. Y justo hoy se lanzó el capítulo con Rodrigo Horcajo. Rodrigo Horcajo, que es psiquiatra enlace, maestro en epidemiología psiquiátrica, un tipo académicamente súper sólido, pero que se hizo ahora célebremente famoso por el caso de Marilyn Coate, esta pues ahora encarcelada abogada de profesión, que le dio por estudiar una maestría en psicología y en criminalística en universidades de perfil bajo, y que ya luego pues usurpó el trabajo médico, el trabajo psiquiátrico, incluso como neuropsiquiatra, y donde pues como vieron el chisme en redes, pues se fue expuesta en redes sociales. El caso fue muy relevante en este sentido, y Rodrigo, que la estaba atendiendo como psiquiatra, pues ella tomó sus cédulas profesionales y las incluyó en las recetas, frecuentemente comentándole a los pacientes pues que Rodrigo trabajaba con ella, incluso pues en algún momento mencionándolo y haciendo fotomontajes como si ellos se hubieran casado y él fuera su marido, ella fuera su pareja. Entonces Rodrigo pidió venir al podcast para hablar un poquito en varios medios, incluso nacionales. Dio su versión, salió ahí a responder temas, pero un poquito ya pasada la cresta de la ola, Rodrigo pidió venir a Mente al Cuadrado para hablar del fenómeno de la relación médico-paciente, qué pasa en esta interacción, que es importante en toda la medicina, pero en la psiquiatría todavía más, y con un contexto especialmente distinto, porque como ahorita lo platicaremos más adelante, pues hablamos de temas emocionales, de afectos, de cognición, de conductas, que son muy personales y que implican todavía otro brinco más en la relación médico-paciente. Entonces Rodrigo quiso venir a hablar de eso, de cómo se ha modificado la relación médico-paciente ahora en el ambiente digital, los directorios médicos. Este tema explotó a partir de Doctoralia y nos explica muy bien, no les spoileo grandemente el capítulo, pero nos explica muy bien Rodrigo cómo él, que había centrado mucho de su práctica clínica y atracción de pacientes a través de los directorios médicos como Doctoralia y Top Doctors, casi el 50% de sus pacientes, ahora ante el escándalo pues decidieron sacarlo de los directorios médicos, y que eso le está afectando grandemente, y otros temas súper importantes de cómo se vincula el médico con el paciente, el psiquiatra con el paciente. Entonces, ahí está el capítulo.
Pero, volviendo al tema, esto surgió porque a partir de esta situación, ahora queremos hablar de los red flags, de las banderas rojas por las cuales uno tiene que considerar que no está fluyendo de manera adecuada la relación entre el psiquiatra y el paciente, pues a partir de que se destaparon, y ahí están en redes, si quieren ustedes perderse un ratito ahora en sus vacaciones, como algunos pacientes de Marilyn Code iban hablando de situaciones muy extrañas, de cómo pues se comportaba raro, no era lo habitual, y cómo esto deben de ser estas banderas rojas donde yo como paciente me doy cuenta que no está fluyendo de manera adecuada la relación psiquiatra-paciente. Entonces ese es el tema justo el día de hoy, y lo que quiero hacer, veo que se van conectando cada vez más, lo que quiero hacer, esta dinámica con ustedes esta noche, es que me vayan platicando de estas situaciones que los han puesto en duda, que han hecho que se cuestionen si su psiquiatra está funcionando bien, si yo como paciente, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo decir? No me siento atendido, pareciera que estamos hablando un lenguaje diferente. Justo, entonces aquí está la cajita de preguntas, por favor, siéntanse libres, escríbanme cómo han sido estas experiencias con sus psiquiatras, con sus terapeutas, que bueno, somos parte de todo este ambiente de especialistas en salud mental, para que lo vayamos trabajando esta noche tranquilitos. Estamos en 19 de diciembre, hay mucho tráfico allá afuera, ya están oficialmente las posadas, entonces trabajemos aquí un ratito, se me van a la siguiente cena navideña en un rato y todos nos divertiremos. Tenemos ya algunas preguntas que nos fueron llegando en la semana que publicamos sobre este live, y sobre ahí empezaremos a trabajar. Espero que me vayan comentando algunas otras y pues nos la pasaremos bien un ratito acá. La primera que nos llegó es acerca de un fenómeno que seguramente lo han escuchado. Siento que la medicación no me ayuda. Intento explicarle a mi psiquiatra y no me escucha y me sigue repitiendo la medicación y me dice, bueno, síguete y ya veremos la siguiente consulta y vamos viendo. ¿Sí? Así más o menos es el contexto que nos ponen en esta pregunta. Hay varios puntos que hay que evaluar ahí. La mayoría de los tratamientos farmacológicos en psiquiatría son tratamientos que no son de corto plazo. No quiere decir que todos sean indefinidos y sean para siempre, pero son tratamientos que tienen que durar mínimo probablemente algunos meses. Y en esta situación, pues sí, no es lo habitual que en cada consulta estemos cambiando los fármacos de acuerdo a cada síntoma. Muchos de esos síntomas podrán ser síntomas de la enfermedad, depresión, ansiedad, bipolar, esquizofrenia, pero que sabemos que se van a ir quitando dependiendo el número de semanas y meses que van tomando los pacientes el tratamiento, y deberíamos de explicar al paciente que hay que ser pacientes y hay que ser prudentes para esperar el efecto completo en todos los síntomas, y que algunos que han desaparecido han mejorado es porque vamos en este ritmo. El otro fenómeno que puede estar pasando con estas situaciones no es que sea parte de la enfermedad, sino que sean algunos síntomas adversos de la medicación. Los psicofármacos trabajan en el cerebro y el cerebro pues, está interconectado prácticamente con todo. Entonces, dependiendo del tipo de psicofármaco, podemos tener una gran cantidad de efectos adversos desde el sueño, desde la alerta, la somnolencia, el apetito, el funcionamiento sexual, otras cosas que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo, como
la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el movimiento de mi intestino, mi vejiga, el temblor, el calor, la resequedad de ojos, de nariz, de mucosas. Entonces hay una gran cantidad de síntomas que pueden pertenecer a efectos adversos de la medicación. Es muy importante y por eso, ahora que hablábamos de establecer esta relación médico-paciente y médico-psiquiatra, paciente-psiquiatra, que se pueda definir muy bien esto y que uno sea puntual. Entonces, una recomendación para situaciones como la que estamos planteando allá arriba es hacer esta lista de síntomas que son importantes, ser descriptivo como síntomas. A veces algo que hace difícil la interacción es que los pacientes nos dicen la interpretación de los síntomas. Entonces, oye doctor, tengo ansiedad. Oye, ¿y cuál es la ansiedad? Es que estoy comiendo mucho. Mi síntoma es incremento en el consumo de carbohidratos. Ok, eso lo analizaremos y vemos a qué puede corresponder en tu caso. Pero cuando viene la interpretación del síntoma del paciente, a veces, si no somos acuiciosos con eso, terminamos cometiendo un error en los cambios que se generan en esto, porque no hacemos las preguntas correctas, no tomamos la conclusión correcta y nos equivocamos. Entonces, una primera recomendación es ser puntuales. ¿Cuáles son esos síntomas que me han ido molestando entre una consulta y la otra? Sírvase aquí para hacer un paréntesis de que por eso las consultas en psiquiatría suelen ser más pegadas y más frecuentes que en otras áreas de la medicina, porque hay que dar este tipo de seguimiento y que algunas de ellas no son situación de urgencia, que si le escribo por WhatsApp a mi psiquiatra para reportar algo, generalmente debe de ser una urgencia. Entonces, si escribo para reportar que tengo un síntoma leve, pues eso dificulta esta comunicación de ida y vuelta porque uno asume que es una urgencia. Entonces, ser puntual, ser descriptivo en lenguaje de persona, no en lenguaje de interpretación médica desde el lado de la persona. Y recomendación también para todos ustedes que tratemos de hacer esta diferenciación entre si es un síntoma que ya venía desde antes y era parte del contexto de síntomas que me llevó a buscar ayuda, o es una situación nueva. Y ahí nos sirve muy bien si eso se ha relacionado a otra cuestión. Oye, fui a mi cardiólogo y me puso un par de medicamentos nuevos que seguramente temporalmente tienen que ver con la presentación de esto. Eso me ayuda mucho para saber si fue solo lo que puso el cardiólogo o fue una interacción medicamentosa que puede pasar entre los dos tipos de medicamentos. Entonces, para esta pregunta que me ponían comentario de que no se sienten escuchados en la medicación y que la medicación no ayuda, hay que ser puntuales en los síntomas y ayudar a hacer esta diferencia, ¿sí? Una segunda pregunta, comentario que nos plantean en este tema de los red flags de la relación psiquiatra-paciente es: ¿qué pasa cuando tienes dos diagnósticos? Y supongo que aquí se refiere al psiquiatra. No intenta revisar si los síntomas se deben a uno de los diagnósticos y se fija más en el otro. En el ámbito médico, esta situación se llama comorbilidad, coenfermedad, y puede pasar entre enfermedades del resto del organismo y las de salud mental, o entre dos o más enfermedades de salud mental. Entonces, fíjense cómo ahí ya empieza a ser una diferencia.
Hoy lo platicaba, hoy vino una chica con un caso muy interesante. Kenji nos anda saludando, qué bueno que llegaste, muy bien Kenji, pero con un adenoma hipofisiario, un tumorcito benigno en la hipófisis desde hace 7 años, que le produce más prolactina, que afecta sus ciclos menstruales, que hace que le salga un poco de leche por los pezones y que también le hace cambios en el estado de ánimo y cambios en cuestiones cognitivas. Esta es una comorbilidad, además de que tiene descalcificación y algunos otros síntomas derivados de la prolactina. Entonces esta chica de 24 años venía con todo este contexto sintomático, 3 endocrinólogos, 2 ginecólogos, un neurólogo, y muy confusa, con muchos efectos adversos de los medicamentos para quitar la prolactina y con una probabilidad de una cirugía que le habían comentado por ahí, decidió venir al neuropsiquiatra, ¿no? Este es un gran ejemplo de comorbilidad y donde estos dos diagnósticos están relacionados. Conmigo venía por un síndrome ansioso depresivo con alteraciones también en atención, concentración y memoria. Entonces, nos tuvimos que centrar en esa que era la queja por la que venía, explicarle con mucha calma cómo es el vínculo entre la prolactina y las hormonas femeninas alteradas, incluso con un cuadro bien importante que venía resistencia a la insulina, darle las recomendaciones correctas de cómo seguir los tratamientos del último endocrinólogo, como tener que regresar también con el ginecólogo, incluso para aumentarles el chisme, pues la enviamos aquí mismo al oftalmólogo para que nos ayudara a hacer la evaluación del circuito de los nervios ópticos que pasan al ladito de la hipófisis y nos sirve para completar el diagnóstico, y tener que renovar la resonancia magnética que tenía más de 3 años y no sabíamos cómo estaba actualmente. A veces puede pasar, imagínense, en el caso que le estoy comentando el día de hoy, esta chica podría decir, uy, es que yo venía por un tema depresivo ansioso y el doctor se enfocó mucho en mi prolactina, y de repente pues parecería que no era mi queja primaria. Otra vez, este vínculo correcto para poder expresar eso, pero correctamente en este vínculo, el psiquiatra me tiene que explicar por qué le está dando tanto peso a ese otro diagnóstico. Aquí les puse un ejemplo de un caso médico general con una patología neuropsiquiátrica. Pero ahora mudémonos a ese segundo caso que les decía, que es cuando se combinan dos enfermedades dentro del ámbito de la psiquiatría. Y les comentaré de lo que vemos probablemente más frecuente en la consulta, que es la combinación, ya sea de depresión o de ansiedad, con déficit de atención en niños, en adolescentes, y desde hace algunos años ya que tenemos el constructo de déficit de atención en el adulto, también ese tema en el adulto, y cómo esto modifica todo. Les diré de los últimos casos un poquito más difíciles en este sentido, pero fíjense, si me fijo más en el déficit de atención y mando un medicamento para esto, hay que evaluar cuál puede ser el más correcto. Pero la estimulación noradrenérgica que se necesita para que el déficit de atención esté mejor suele aumentar la sensación de ansiedad y de inquietud. Puede darme un poquito de insomnio y me puede acelerar un poco. Entonces, si tenemos pacientes que les diría que la comorbilidad de ansiedad en el déficit de atención supera el 35%, entonces pues se pone complicado, porque, oye, tengo un trastorno de ansiedad generalizada, pero me estás dando un medicamento para el déficit de atención y me empeoró tanto la ansiedad que termina
malamente, pues dándome más ansiedad, y ese incremento en ansiedad hace que esté peor en atención y concentración y termino sintiéndome bastante mal. Entonces, en casos donde sientan ustedes que el psiquiatra se fija más en uno de los diagnósticos y no en los 2 o más diagnósticos que pueden tener ustedes, hay que expresar bien esta duda para recibir este tipo de explicaciones de, oye, a ver, tienes déficit de atención y tienes un trastorno de ansiedad. Hoy me pasó con una chica de preparatoria, 17 años, que tenemos la duda, ya venía tratada de otro psiquiatra por déficit de atención, pero claramente teníamos un cuadro de un trastorno de ansiedad. Y pusimos todo sobre la mesa y con calmita. Primero te voy a atender el trastorno de ansiedad, vamos a normalizar esto porque la ansiedad descontrolada incluso afecta tu funcionamiento de atención y concentración, tengas o no tengas déficit de atención. Y eso hace que si te hago algunos exámenes para déficit de atención, a lo mejor me salgan medio viciados y termine yo midiéndote mal y seguramente medicándote mal. Entonces, oye Doc, ¿y no nos vas a tratar las dos cosas al mismo tiempo? No, prioricemos. Primero me voy a fijar más en el trastorno de ansiedad, lo vamos a poner bien, estando bien, cuestión de un mes y cachito, te vamos a medir la probabilidad o no con exámenes para ver si tienes déficit de atención y sobre eso decidimos qué se puede combinar muy bien y llevar muy bien con el tratamiento de tu trastorno de ansiedad. ¿Sí? Puesto así, creo que se puede resolver de una buena manera. Nos ponen aquí en los comentarios cómo identificar si los síntomas son por los medicamentos o por la enfermedad en sí. Es todo un arte y es un trabajo bien difícil y tiene que ser descriptivo. Yo les diría que la herramienta más a la mano y más adecuada es sentarse con calma a ir viendo en el tiempo cómo se fueron desarrollando los síntomas, como decíamos hace ratito, si venían de antes. Voy viendo en el expediente qué maniobras se fueron haciendo para ver en qué momento del tiempo pasaron, qué otros medicamentos o qué otros especialistas han estado viendo. Apartado especial, y ustedes me conocen y lo hemos hablado en otras ocasiones, para los suplementos alimenticios y otras situaciones que químicamente toman los pacientes y a veces no las reportan a su médico. Entonces, oye, espérame tantito, échame toda la lista de lo que tomas en el día, ¿ok? Lo vamos teniendo y vamos revisando las interacciones y llegamos ya al momento actual con la evolución de los síntomas que me está platicando el paciente que lo molestan y que no van bien. Gracias a eso, ya que nosotros, si vamos haciendo muy bien este histórico, conocemos la evolución natural de las patologías, depresión, ansiedad, bipolar, con tratamiento y sin tratamiento. Entonces, ok, ya voy llevando todo este histórico y resulta ser que este síntoma era chiquito, ya venía más o menos, pero de repente creció y creció cuando pusimos el tratamiento adecuado para todo el complejo de molestias que tenía el paciente y que cómo se comportó este síntoma con la evolución natural de la enfermedad. Y con todo este cuadro es que podemos llegar a la decisión, y a veces no con el 100% de certeza, y nos verán de repente comentarles que, oye, creo que es esto, voy a mover tu tratamiento de esta manera, en esta lógica que estoy pensando, y vamos a ver cómo se va comportando. Y si no, pues me vas reportando
el plan B, el escenario B sería este, que me estoy considerando. Si estoy equivocado, incluso te voy avisando qué podría pasar, y en dado caso se confirma la otra opción y lo solucionamos. Entonces, muy buena la pregunta, no es sencillo, y si es algo que difícilmente, entonces, si ahora se los estoy planteando así, pues va a ser algo que los pacientes, las personas van a poder definir simplemente nada más porque sí, y ellos mismos. Hay que estar en contacto con el doctor. Ya vieron lo difícil que es. En los comentarios nos manda a saludar Mariana, alias Cuca Pérez. Cuca Pérez, bien que nos estás mandando saludar y andas por acá. Tengo otros de los comentarios que nos subieron en las publicaciones que pusimos en esta semana sobre los red flags. A los que se van uniendo, allá ustedes si se pierden lo que motivó esto, que es el caso Marilyn Code, y ahí tenemos la entrevista a Rodrigo Orcajo en el podcast. Saludos a Yume, que nos manda a saludar. Solo me deja hablar y no me dice nada, y estoy muy confundida. Ya ven que les decía al principio del live, hablemos un poquito del psiquiatra o de su terapeuta. Y esto tiene que ver sobre todo con los esquemas de tratamiento psiquiátrico y que tienen que ver con tratamiento psicoterapéutico. Sírvase para decir que el psiquiatra es un médico que estudia 6 años, 4 años de especialización y a veces alguna subespecialidad, pero que algunas de esas subespecialidades pueden ser de corte psicoterapéutico. Hay muchos psiquiatras que al mismo tiempo que son psiquiatras también son psicoterapeutas y ofrecen este tratamiento integral a sus pacientes, donde les son capaces de poder juzgar un tratamiento farmacológico y también dar este seguimiento psicoterapéutico. Este caso solo me deja hablar, me remite a ciertos subtipos de psicoterapia que son los de corte psicodinámico, que son los derivados del psicoanálisis. El psicoanálisis clásico, la psicoterapia junguiana, la freudiana, que tienen este constructo donde trabajan mucho con las asociaciones libres de ideas de los pacientes mientras están teniendo la terapia, y las interpretaciones de los sueños, interpretaciones de actos fallidos y de cómo van evolucionando las conductas y el autoconocimiento durante la terapia. Pero todos estos constructos requieren de citas frecuentes, de un conocimiento grande y de estar viendo al paciente y escucharlo y interpretando lo que dice, cómo lo dice, incluso su lenguaje no verbal. Y cuando todo eso se logra armar en un paquete muy compacto y que puede ser comprensible y ejecutable para el paciente, es que entonces se hace esta interpretación para poder seguir adelante en el tratamiento. Hay más de 30 escuelas de psicoterapia y cada escuela tiene que ser prescrita y mandada de acuerdo a los síntomas y objetivos de cada paciente. Entonces, si yo voy a mandar una psicoterapia, debo de explicarle al paciente por qué síntomas y qué objetivos y para qué quiero ejecutar esa psicoterapia, y probablemente hasta tiempos valorados sobre lo que va a durar la psicoterapia. Entonces, algo que me deja ver este comentario es que es una persona que seguramente esperaba este constructo no de terapia de corte psicodinámico, donde a lo mejor tiene algunos síntomas muy calientes, muy agudos, que les están afectando, como ataques de pánico, pensémoslo así. Un clásico error es el de pacientes que tienen ataques de pánico y se envían directo
sin otra solución, sin otro mecanismo intermedio, sin quitar el síntoma, sin tratamiento, a una terapia de corte psicodinámico, donde después de que me van a estar teniendo hablando y hablando y hablando muchas sesiones, no voy a poderme quitar el síntoma. Y si mi constructo como paciente es vengo a que me ayudes a quitarme este síntoma, que es de lo más molesto que podemos tener en la psiquiatría. Y en el constructo psicodinámico, pues el terapeuta no está para eso. Recomendación para este cisne liber, ya me gustó la palabra, la voy a grabar por ahí, que nos está poniendo este comentario, es que hay que a lo mejor tomarse una pausita, hacer este cuestionamiento de una forma clara, directa, asertiva con tu terapeuta y decirle, oye, pues si es psiquiatra que está dando psicoterapia, aclarar si en la parte psiquiátrica estoy hablando de un síntoma que quiero mencionar y que estoy esperando una solución, o si en la parte psicoterapéutica es algo que a lo mejor va a ser susceptible de crear una interpretación, pero el terapeuta está terminando de reunir toda la información y todos los cachitos del rompecabezas para poderme ofrecer esa interpretación. Entonces, muy común que pase esto y qué bueno que sirvió para poder hablar de este tema de los tipos de psicoterapia. Nos ponen aquí en los comentarios y les recuerdo que aprovechen esta cajita y vamos en el tiempito, vamos sobre media hora. Si me dura la voz más de 45 minutos, pues ya cantaremos alguna canción. Pero nos ponen justo recordarles que aquí están para poner los comentarios sobre los red flags de la relación psiquiatra-paciente. Justo el abordaje multidisciplinario tiene que jerarquizar el orden de síntomas y abordarlos por prioridad, ya que después no se puede evaluar la respuesta de una forma fidedigna. Saludos. Sí, en efecto, porque lo mencionamos hace ratito con ejemplos, pero imagínense, si vengo yo con una infección de vías respiratorias y entonces tengo dificultad respiratoria, no oxígeno, me duele el pecho, tengo mocos, tengo fiebre, me duele la cabeza, me zumban los oídos, me arden los ojos y no duermo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi médico me tiene que mandar un tratamiento y una medicación para cada uno de esos síntomas. En primera, no vamos a acabar. En segunda, nos vamos a enfrentar a interacciones medicamentosas que van a entorpecer la evolución y el paciente se va a sentir peor. Jerarquizar, poner todos los síntomas, ponerlos en orden, priorizarlos y hacer un plan de tratamiento es lo que debe de corresponder incluso en los tratamientos de salud mental. Si ustedes me conocen, saben que soy, o me ven en redes, saben que soy un claro enemigo de esta cosa entre magistral y oscura, que es, bueno, ya acabó la consulta, ahí te va tu receta. ¿Y qué tengo, doctor? Tú tómate lo que yo te mando, como si tú no estuvieras capacitado para entender lo que yo te diagnostiqué y lo que estoy esperando del tratamiento. Oye, doctor, ¿y qué puedo esperar? No te voy a explicar porque seguro te vas a sugestionar. Entonces tú tómate esto. No me parece que sea la forma correcta de trabajar. Y lo más correcto, y ahora regresando al comentario de Fren, pues vamos a hacer un diagnóstico, a decir si necesitamos pruebas para poder corroborar ese diagnóstico que estamos haciendo y sustentarlo, y hacer un plan de tratamiento donde en el ejemplo que poníamos, pues hombre, me preocupa primero que la persona se oxigene, que respire bien, que llegue sangre a todos sus órganos, que no le falte el aire, que es súper desgastante, que no tenga dolor en el pecho y después pues que no tenga fiebre, que vaya teniendo con el tiempo un poquito menos mocos y menos secreciones,
que le ardan un poquito menos los ojos, que no le zumben los oídos y que tenga mejor bienestar general. Pero así, en salud mental tenemos que ir planeando y abordando los planes de tratamiento. Lupita Subillaga. Hola, doctor Peña, justo esa aclaración buenísima. La gente está siempre confundida. Gracias por las aclaraciones. Los tratamientos multidisciplinarios son muy efectivos. Sírvase un poco para rescatar esta parte ahora que decíamos, bueno, pues un psiquiatra que es psicoterapeuta y ofrece los dos tratamientos. Cada vez se convierte en lo más frecuente que el psiquiatra sea psiquiatra, y si necesitas un tipo de psicoterapia, que donde difícilmente tu psiquiatra va a ser experto en todas las escuelas que pueden requerir los pacientes de psicoterapia, te refiera a un terapeuta experto en esa área con el que pues, seguramente él puede trabajar bastante a gusto. A eso se refiere Lupita con tratamientos multidisciplinarios, donde este trabajo colaborativo hace muy puntual, muy rápida la gestión de la ayuda y de la mejoría de los pacientes. Igual, sírvase el ejemplo de otras áreas de la medicina. Si tienes una fractura, vienes al ortopedista y el ortopedista te dice que te tiene que operar y te tiene que poner un clavo, pues él es el que se va a encargar de arreglar arquitectónicamente tu hueso, de ponerte algunos medicamentos para la inflamación y para el dolor, pero él no se va a encargar de tu fisioterapia para que recuperes la fuerza y los grupos musculares que se vieron afectados. A lo mejor no se va a encargar de la prevención. Si tu fractura fue porque tu hueso es osteoporótico y tienes un problema en la absorción de calcio, pues no es la ventanilla del ortopedista, eso le toca al endocrinólogo o le toca al médico internista o incluso al nefrólogo si el problema de absorción tiene que ver con el riñón. Entonces se establece este mecanismo de trabajo colaborativo en salud mental. Cada vez tenemos que dejarle más claro a las personas que esta ahora no creencia frecuente, pues los psiquiatras tenemos que trabajar en colaboración con terapeutas de diferentes escuelas, con rehabilitadores neurológicos de ciertas funciones cognitivas, de atención, de concentración, de memoria, de hábitos de estilo de vida, de nutrición, de microbiota. Ya ven, saludos a Cuca Pérez y al papá de Cuca Pérez, el doctor Pérez Guacuja, el gastroenterólogo de lujo que tenemos aquí en Cisne para trabajar microbiota, que cada vez lo vamos haciendo mejor, del neurólogo para las interacciones de los temas de circuitos neuronales y qué cambios nos pueden dar en afectos, en cognición, en conducta. Entonces el trabajo colaborativo es prácticamente la norma en los tratamientos en salud mental, ¿sí? ¿Qué medicamentos pueden intervenir con los medicamentos psiquiátricos? Un montón, ¿sí? Por eso esta buena práctica de dígame toda la lista de lo que toma, sírvase para recordarles que si vienen a su psiquiatra, que me encantan mis pacientes, sin su lista de medicamentos, ay, que me tomo esto para el colesterol, pero no sé cómo se llama, pero es una pastilla azul. Los doctores no abrimos las cajas de los medicamentos y no sabemos las medicinas por colores. Y si supieran cuántas son de color azul, pues peor. Entonces, vayan bien armados a su consulta con su psiquiatra, con una lista perfecta de sus medicamentos y de sus suplementos. Entonces, de lo más frecuente que nos preocupa, las hormonas tiroideas, los reemplazos hormonales, algunas familias de antibióticos, los medicamentos para el colesterol y los triglicéridos suelen desorganizar ciclos normales de sueño,
algunos suplementos activadores como el omega, la coenzima, Q10, algunos adaptógenos pueden afectar el descanso, el insomnio, la generación de sueños reales, pesadillas. Los derivados de cortisona me aumentan la ansiedad, me empeoran el sueño, me empeoran la depresión. Algunos mecanismos antiinflamatorios de enfermedades reumatológicas, medicamentos para dejar de fumar o medicamentos de quimioterapia pueden generar ideación suicida sin que yo tenga una depresión. Por ejemplo, me activan núcleos en el cerebro donde me da ideación suicida. Eventos agudos de impulsividad pueden relacionarse a este tipo de fármacos. Si van viendo la lista, pues no es poca cosa. Los medicamentos para la presión arterial, algunos pueden generar cansancio, flojera, poca energía, otra vez alteraciones en el sueño. Entonces, no, para nada está bien hecho que no nos sentemos con tranquilidad a revisar esta interacción. Entonces, muy bien la pregunta sobre cuáles pueden intervenir. Los que se toman por un anuncio y lo ocultan, sí, en efecto, los que, bueno, ahora y sobre todo, pues ya no en los medios tradicionales, sino en las redes, veo un influencer que dice que ciertos super omega 3 son maravillosos para mejorar la cognición. Y entonces yo vengo a consulta por depresión y no le digo a mi médico que estoy tomando unos super omega 3, pero pues traigo un síntoma de insomnio y el influencer que no estudió medicina y que estudió la carrera de influencer en la universidad, ahí vayan buscando en dónde está la carrera de influencer, pues no sabe el omega y lo manda en la noche y el paciente se toma el omega en la noche y tiene insomnio y no me dice, pues ya se ganó, además de su antidepresivo, un medicamento para favorecerle el sueño que probablemente no necesitaba porque pues no me lo explicó. El consumo de sustancias, a veces la historia clínica psiquiátrica está bien diseñada para preguntar sobre el abuso de sustancias, pero muchas personas, si vengo por depresión o por ansiedad, no relaciono que pueden tener este vínculo que se llama patología dual, como la mayoría de las adicciones o de los consumos de sustancias tienen como trasfondo otro padecimiento en el área de la salud mental, por eso se llama patología dual. Y no lo tienen claro. Y además les da un poco de vergüenza el hecho de, pues si vengo por depresión o por ansiedad, ¿por qué te tengo que platicar que me gusta fumar marihuana en las noches y que solo así logro dormirme? Entonces sí, sírvase para meter ese mensaje de que el consumo de sustancias es importante también mencionarlo. ¿Cómo se puede proteger la gente que no tiene conocimiento sobre psiquiatría de impostores como Marilyn Code? Les haré un brief, pero vayan a ver el capítulo de Rodrigo Horcajo, por favor. Pero nosotros, incluso aquí en CISNE y en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, estamos estableciendo protocolos y maneras de trabajar a partir de esto. Le decimos el efecto Marilyn Code, porque ahora le pasó la semana pasada un par de veces a varios de los que trabajan aquí en neuromodulación, que llegaban los pacientes pidiendo las cédulas profesionales. Antes de que empiece la valoración y me hagas escalas clínicas, enséñame en qué universidad estudiaste, casi cómo te graduaste y tus certificaciones. La realidad, y yo creo que aquí nos tenemos que servir de lo que dispone la ley y la COFEPRIS. Sus médicos pueden colgar cuadros y pueden colgar el diploma del curso que fueron a tomar a Brasil. Qué bueno. Pero lo que por ley de COFEPRIS tienen que tener colgado
es su diploma de su carrera troncal, de su licenciatura. Los médicos somos licenciados en medicina, no somos doctores, que ya luego por el CONACYT, por el número de años que estudiamos, pues hasta somos postdoc, pero bueno. De las maestrías, de las especialidades, tenemos que tener eso, tenemos que tener las cédulas profesionales, también a la vista, y las certificaciones de los consejos de especialidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahí. Pero lo que no podemos hacer, y nos lo cuestionábamos ahora después del caso Marilyn Code, pues es ahora, bueno, Edilberto Peña va a poner en su página de Cisne, aquí están mis cédulas profesionales, porque nos va a pasar como le pasó a Rodrigo. Cualquier charlatán, entonces va a ver que la cédula profesional de Edilberto Peña es fulana de tal, y la va a tener más a la mano, que si la quiere tener, existe una página que se llama Búho Legal, donde uno puede checar las cédulas profesionales de doctores, arquitectos, contadores, de lo que ustedes quieran, porque tiene el contenido de la Dirección General de Profesiones, que es la que tiene todo el archivo de cédulas profesionales. Pero discutíamos esta parte, entonces ahora todos tenemos que poner nuestras cédulas profesionales en todos lados. No, está en nuestras recetas, como dice en la ley, y está exhibido a la vista en mis oficinas, en el consultorio, en mis recetas, en mis resúmenes médicos, y incluso, sírvase también para decir, en salud mental, como en el resto de la medicina, tenemos que hacer un aviso de funcionamiento de la oficina, del consultorio a la COFEPRIS, para saber que tenemos un consultorio médico. Si ustedes se meten al chisme de Marilyn Code, pues se van a dar cuenta pues que lo que ella tenía era falso. Es difícil, pues falsificaciones. Ahora que les decía, la Sociedad Mexicana de Neuromodulación nos preguntaban, oye, ¿y todos los que están ahí en la sociedad tienen las cédulas bien? Pues no somos una instancia que somos judiciales y andamos revisando la veracidad de las cédulas. Pero, pues sí, el mínimo que ustedes tienen que pedirle a sus médicos es eso: sus licenciaturas, sus títulos, sus cédulas, sus certificaciones de los consejos de especialidad y sus avisos de funcionamiento. Si tienen todo eso, difícilmente serán unos charlatanes. Sírvase aquí el comentario para decir que en psiquiatría, por ejemplo, está el Consejo Mexicano de Psiquiatría, pero en el ámbito de la psicología y las psicoterapias no hay un Consejo Mexicano de Psicología, no ha existido, ha habido varios intentos en el tiempo de hacerlo. Lo que sí existen son colegios e instituciones para cada subtipo de psicoterapia. Entonces, si lo hablamos hacia los terapeutas, igual tienen que pedir el título profesional de la carrera troncal. No todos los terapeutas son psicólogos. Algunas especialidades de psicoterapia uno puede abordar desde cualquier carrera del área humanística, y el título de especialidad de ese tipo de psicoterapia y la certificación si existe un consejo. Como psicoterapeutas necesitamos conocer más sobre la psiquiatría. Saludos, doctor, de Liberatoc. Sí, les recomiendo que sigan ahí la cuenta de Liberatoc. Me gusta mucho cómo hace las cosas, siendo muy puntualito con buenas infografías sobre los síntomas del TOC. Y sí, en efecto, el trabajo colaborativo que mencionábamos hace un rato es para los dos lados. Ahorita lo hablaba yo a lo mejor desde mi silla, que es el psiquiatra que activa y trabaja con otros profesionales, pero también en el lado, en el viaje del paciente que ustedes conocen bien, donde pues a lo mejor yo siento que no disfruto mucho de la vida, que no me va yendo como antes. Palabras de mis pacientes aquí: lo tengo todo para ser feliz, pero no lo soy.
Y entonces decido acudir a una psicoterapia y de ahí el psicoterapeuta me dice, pues como que no te veo muy bien y entonces pues te recomiendo que vayas al psiquiatra. Pues por eso sirve muy bien el comentario aquí de Liberatalk, el hecho de que también tenemos que tener esta interacción con el resto de profesionales. Lupita ya nos dice que ya vio el capítulo de Mente al Cuadrado y que está re bueno, entonces allá ustedes. Nos hablan de la información, nos felicitan, gracias por abordar estos temas y desmitificar. Las regulaciones, pues ojalá a veces, ya saben, no, ni mucho, ni poquito, ni tanto, ni tantito. Las regulaciones, sí, todas son buenas, pero hay que ir viendo la calidad y los mecanismos en los que se establecen estos regulaciones. El CNEIP para los psicólogos, supongo que es Colegio Nacional de Especialidades en Psicología. Les digo, son estos esfuerzos que se han hecho con el tiempo. La psicología no te hace directamente terapeuta. Hay algunos consejos establecidos para el área de psicología. Y bueno, ahorita el último comentario de los que teníamos previamente era sobre la presencia de pesadillas en los tratamientos en psiquiatría y que el psiquiatra no parecía estar escuchando al paciente. Regresémonos un poquito a estas recomendaciones de marcar bien los síntomas, ser muy descriptivo y ser puntual y ser muy asertivo en pedir una solución para eso. Y como cierre, un poco me gustó mucho que me hicieran la pregunta de cómo identificar estas cosas en cuanto al caso de Marilyn Coate. En el ámbito general de la relación médico-paciente, pues vemos en las series de televisión y en las películas, hombre, de cuando un psiquiatra o terapeuta sale en una relación romántica con un paciente, pues bueno, creo que eso es como lo más cantado y el mito de una mala relación médico-paciente, psiquiatra-paciente, terapeuta-paciente. Pero hay otras reglas que se tienen que cuidar y lo platicaba Rodrigo en el capítulo. Lo sabemos en temas éticos, pero a veces la facilidad de la relación cotidiana día a día hace que se nos olviden estas cosas, que para eso está la ética. Ética no quiere decir leyes, ética quiere decir reglas de buena convivencia y de sentirme bien. Ethos del griego es casa, es cómo sentirme en casa. Entonces una paciente me invita a su presentación de un libro y me hace mucho hincapié y quiere que vaya. Pues bueno, no es de repente lo correcto ver a los pacientes fuera del consultorio. Oye, doctor, tú has sido muy importante en toda mi vida y para mí es increíblemente relevante que vayas a mi boda. Pues regularmente la ética nos dice que no deberíamos de ir a este tipo de situaciones, porque por eso está la relación médico-paciente en un set controlado, que es el consultorio, que es este lugar seguro donde podemos hablar de cosas muy íntimas y muy necesarias para resolverlas de la manera adecuada. Entonces, sí, ese tipo de cosas también son muy importantes. El hacer negocios, oye, pues lo que pasa es que lo que tú haces, tú eres increíblemente bueno llevando redes sociales, entonces me parecería que yo que soy psiquiatra y nomás sé dar consulta, me parece muy bueno que vengas a ver mis redes sociales. Pues no es la única persona que hace eso. Éticamente deberíamos de buscar que si yo voy a contratar un servicio y a lo mejor tengo un gran paciente que lleva redes sociales, le voy a decir, oye, ¿con quién me recomiendas para poder yo ver este tema? Porque yo soy tu doctor y yo estoy trabajando contigo. Entonces me gustaría que me recomendaras a alguien porque yo confío, te he conocido todo este tiempo en el tratamiento y confío en lo que tú haces y me gusta cómo lo haces, pero no trabajar directamente contigo. Y otros casos que me han tocado en estos años de canas blancas en la psiquiatría, donde de plano pues hasta terminar
una relación terapéutica al andar pidiendo dinero a algunos de los pacientes y cosas que para eso está la ética, y por eso pues quisimos cerrar el año con este live de los red flags de la relación médico-psiquiatra. Me encantó la interacción que pudimos hacer esta noche, y que pues no es demasiado comercial, porque muchos de estos temas están mejor desarrollados y en carne propia ahora con Rodrigo. Vayan al capítulo por ahí. Y que esto no es un tema acabado. El efecto de lo que pasó ahora con Marilyn Code en una cosa de no chacoteo y muy seria, nos va a ir enfrentando a esta interacción ahora digital, obligadamente digital, de cómo están los avales, las certificaciones y la seriedad y certidumbre de que estoy recibiendo un tratamiento adecuado. Amigos de Cisne, por ahí échenos todos sus comentarios acerca de lo que quieren seguir viendo, de la información. Cada año tenemos una reunión con todo el equipo que llevamos Cisne para ver qué otros materiales, cambio de imagen, cómo quieren que abordemos esta información. Nos va a servir de mucho ahora para nuestra junta en enero, que nos avienten todos estos datos. Vayan al proyecto de Mente al Cuadrado. Tenemos unos siguientes capítulos que no les quiero ni decir, y no me queda más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí con nosotros, que pasen unas felices fiestas. Acuérdense que no para todos diciembre es festivo, entonces seamos tolerantes y aceptemos la diferencia, y nos vemos por acá en enero con más materiales y más trabajos desde todas las plataformas de Cisne. Que lo pasen muy bien, muy buenas noches, feliz año, felices fiestas, cuídense mucho.